La semana pasada escuchamos decir de su boca a Sandra Bullock, la actriz internacionalmente conocida: estoy cansada, agotada y al límite, al borde del burnout. Explicando inclusive que está a punto, que podría estar a punto de dejar la actuación por este tema. Pero creo que hoy todos podemos ser Sandra, ¿no? Cualquiera de nosotros puede llegar a ser Sandra, más en la República Argentina, más con todo lo que estamos pasando, atravesando. A más de uno escuchamos decir: estoy cansada, cansado, agotado, con ganas de dejar lo que estoy haciendo porque realmente estoy al borde del límite. Para charlar este tema está ella, esta especialista con nosotros, Viviana Imperiale, psicóloga laboral, que nos va a ayudar a desasnar este tema. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un Hola, gusto, Vivi. como Maravilla. siempre, ¿Cómo va? acompañarlos. Muchas gracias. Qué difícil no ser Sandra Bullock hoy. Hoy ¿no? todos somos Sandra. Yo creo que después de la pandemia estamos todos afectados desde esta situación de exceso de trabajo, ¿no? De exceso de cosas nuevas, de estar atorados, de no saber cómo bien poner los límites, ¿no? Pasó, digamos, todo esto el trabajo a invadir nuestros espacios privados a formar parte del trabajo. Entonces, eso ha generado como un aumento significativo de lo que nosotros denominamos el cansancio emocional. Para determinar burnout hay que hacer todo una evaluación, digamos, y en general el burnout surge como una enfermedad de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad que no se da solo por las características de la persona, sino también de la organización o el sistema en el que se encuentra. A ver. Es una conjunción entre una persona que puede, digamos, enfermar de burnout, tiene que estar en determinada organización, no en cualquiera se va a enfermar. Va a tener una predisposición, pero necesita otro elemento que prenda la llama, que es las características de la O sea, que está organización. relacionado con la propia exigencia de su actividad laboral o de la organización en la cual trabaja. Exactamente, Ajá. sí. El burnout es definido como un síndrome de desgaste. Un síndrome implica un conjunto de síntomas que implican un desgaste emocional, físico, que habla de que la persona ha llegado a una despersonalización, que para mí es el síntoma crítico de no solo de apatía, sino hasta de cierta agresividad hacia el afuera, que no se puede frenar, Sí. y una baja realización personal. Entonces, cansancio emocional alto, una alta despersonalización y una baja realización personal. En el caso, si hablamos de Sandra Bullock, no creo que la realización personal esté baja. Muchas veces la realización personal es estar haciendo algo que nos gusta, morigera de alguna manera, o sea, de alguna manera hace que no se sienta tanto los síntomas y no se desencadene el burnout. Puedo decir Claro, porque le claro, metemos una claro. cuota de pasión, digamos, una cuota extra de dedicación. por la pasión Exactamente, misma que a sentimos por pesar de eso. que tengamos un cansancio extremo en lo que estamos haciendo. Yo diría que muchos de los profesionales de la salud, en realidad, en toda esta pandemia, es la vocación hacia el otro. Claro. El burnout también se da en profesiones o en ocupaciones que tienen que ver con un contacto directo con público, ¿sí? Y que no se puede de alguna manera coartar, sino que es un desgaste constante. Los trabajadores de los call centers viven de alguna manera, cuando no se puede regular bien este trabajo, con las consecuencias de este tipo de trastornos. ¿Y cómo es diagnóstico? O sea, ¿cómo haces para darte cuenta, Vivi? Porque Perdón, antes de que conteste Viviana, vamos a Sí. corregirle el El micrófono a micrófono. ella, ¿sí? Te bancamos un ratito, Vivi, ahí Bien. te asisten. Qué importante, ¿no? Esto de revisar este tema, Sí. porque pensaba, no es menor el grado de concentración que uno necesita y en actividades a veces, yo diría riesgosas, como puede ser la medicina, manejar máquinas pesadas, manejar máquinas de precisión, ¿no? Claro, y El sobre sentirse todo- un poco rostro de cabeza, bajo rendimiento, pero además el nivel que se lo quiero preguntar enseguida, Viviana, el nivel de concentración que hace falta para determinadas actividades. Formular la pregunta de vuelta, Anita, por Claro, favor. que cómo lo determinás vos de alguna forma, cómo te lo diagnostican, tenés que ir a un médico, cómo conoces tus propios límites, porque imagino que el cansancio emocional debe diferir de lo que es ya el burnout, es como un síntoma, ¿no? Del burnout, Exactamente, ese seguramente. es un síntoma. Yo siempre digo que si evaluamos en una organización el burnout, que hay organizaciones que tratan de cuidar a su público interno,
no lo tomemos a fin de año comúnmente porque van a dar todos altos en cansancio emocional. O sea, hay momentos del año donde todos estamos con un alto. Nadie, o por lo menos creo que nadie, Claro. Noviembre, escapa diciembre, que ya no hables más. Viste que ya no soportás más nada. Así que ya con la última. Pero acá el síntoma crítico es sentir que no estoy pudiendo hacer mi tarea y que aquello que antes me daba placer hoy me genera un hastío, un enojo permanente, ¿no? Que cualquier cosa me hace saltar, que mis estados de ánimo no los puedo regular. No es que descansé un rato, pasó el fin de semana, bajé los decibeles y el lunes relativamente, no, sino que es permanente. Por eso digo que el síntoma crítico acá es la despersonalización, es esa agresividad que surge, que aparece en respuesta a lo contrario que elegimos, ¿no? Que es ayudar al otro, Claro, claro. asistir al otro. Sí. De igual manera hay estudios que están marcando que el cansancio que estamos hablando de fin de año, diciembre, noviembre, que es normal que se dé, se está dando en la Argentina ahora a mitad de año. Hay estudios que están marcando que eso que sentimos en esos meses, ya con lo último, se está dando mucho antes. Porque las exigencias y el aceleramiento que hay de la actividad es terrible, no estamos pudiendo regularla. Igualmente vive ponerle esta situación actual, la de hoy, puntualmente hoy, digo, ¿no? 4 de julio, que estamos con nueva ministra de Economía, que no se sabe qué va a pasar, que hay inestabilidad, que hay inflación, que no se sabe si va a haber devaluación, digo, todo esto que está pasando, COVID, digo, no todo lo que está pasando. Es No la palabra tranquila. clave es la incertidumbre. No Incertidumbre, sabemos ajá. vivir con incertidumbre. Viviana, ¿No? siempre se habla de la capacitación de los personales, de la capacitación del empleado. ¿Puede ser que esté faltando capacitación del empleador para entender estas cuestiones del mundo y que otros países sí lo estén haciendo, como esos, por ejemplo, que reducen la jornada laboral a 4 días y aparentemente están teniendo un muy buen resultado o mejor rendimiento de su planta laboral? Digo, quizás los empleadores argentinos o latinoamericanos deberían capacitarse más y profesionalizarse más como para entender que la psicología del empleado va cambiando y la circunstancia va cambiando y de alguna manera enfrentar el problema de manera, porque estamos planteando como un problema solo del empleado, digamos, o del entorno, Claro. y por ahí puede venir por otro lado. ¿Puede ser eso o no? Por eso digo que la organización también es parte y es cómplice de que esto ocurra, ¿no? Bien. Hay organizaciones que tratan de cuidar y que han tratado, por ejemplo, en la pandemia, muchas organizaciones procuraron que sus empleados tuvieran un espacio de reflexión, de descarga, de poder trabajar esa angustia que les generaba el teletrabajo y todas las características de lo que sucedió en ese primer año, sobre todo, ¿no? Yo siempre digo que hay que ver las dos cosas. Hay empleados que abusan de pedir certificados, de ausentarse, y hay empleadores que son sumamente rígidos y no entienden que hay circunstancias que de alguna manera afectan a la persona y por lo tanto a su productividad, porque una persona que no está bien no puede producir adecuadamente. Claro. Entonces es un círculo que se hace un círculo vicioso, entonces hay que ver cómo trabajarlo y cómo ayudar al empleador a entender, pero también al empleado que no abuse de estas características, porque Claro. están los dos lados, Claro. ¿no? Entonces es un límite que hay que irlo trabajando y los cambios culturales, que creo que es el poder empezar a trabajar no por horarios, no por cantidad de horas y de días, sino por objetivos. Claro. Vivi, sigue siendo, yo crecí con esta idea de que había que dejar la bolsa con los problemas afuera antes de entrar al trabajo, ¿no? Los problemas particulares, individuales, para rendir al máximo en el trabajo. Hoy hay mucha gente además que, no sé, lo sacará a la lavandería para quedarse en casa trabajando y despejado de cabeza, digo. ¿Sigue rigiendo esto, la posibilidad de dividirse? Yo creo que no, porque estamos atravesando también una situación o una etapa social en la cual no existe la intimidad. Todo el mundo o los jóvenes nos han llevado a que hay que mostrar todo, no hay nada que se preserve Ajá. para un espacio que sea íntimo, ¿no? Ya sea el trabajo o la casa. Sí. Se ha desdibujado eso y entonces es muy difícil, es todo un tema a repensar, ¿no? Y a trabajar desde los que trabajamos en el área de recursos humanos, desde los empresarios o de las personas que dirigen las organizaciones y desde también el empleado, ¿no? Claro. De ver cómo preservar diferentes áreas.
porque hoy lo que se está tratando es que justamente se coordinen, no sean áreas separadas, sino que la persona pueda tener espacios para su vida privada, para hacer actividad física, para hacer actividad social, que no todo sea trabajo-casa. ¿Eso sería un consejo concreto, práctico? ¿Sí? ¿Lo Sí. estás recomendando? Pero es Sí. posible llevarlo a cabo con los tiempos que vivimos, cuando tenés más de un trabajo, cuando la exigencia es creciente, cuando por más que te sientas mal en algún lugar, bueno, nada, tenés que pagar cuentas. Yo ahí digo que ¿Cómo haces ahí? la Argentina todavía tenemos esos espacios. Sí. Y en Mendoza mucho más. Hay que cuidarlos. Hay el Ajá. espacio para juntarnos durante la semana, a encontrarnos con los amigos, a hacer Bien. alguna actividad física o recreativa. Creo que todavía hay esos espacios. Hay que defenderlos. Claro, hay que defenderlos quizá, ¿no? Hay que ocuparlos. Defenderlos bien, digo, como decís vos, sin enojo, pero sí... Pero sí Distribuirlos hacerlo. adecuadamente. Exactamente. Y todo pasa por cómo uno se valora y se posiciona y transmite esto a quien es nuestro jefe, a quien... O sea, yo creo que eso hay que irlo en conjunto. No es ni uno ni otro. Ujú. Es trabajo de equipo. Una cosa que he notado y que hablábamos ayer en la charla con amigos y demás, que se ha terminado ese orgullo por pertenecer a una empresa. Lo hablamos con un amigo, decía, mi papá era ferroviario y para él era un orgullo ser empleado ferroviario. Por Y más toda que la fuera, vida. Y de toda la toda vida, la por más que vida. fuera lo que fuera. Mi papá era trabajador de la vieja ENSE y para él era un orgullo ponerse el uniforme y salir a trabajar. Se terminó Y eso. jubilarse ahí. Da la sensación de que se terminó eso, porque nos cuestionamos más o porque las empresas ya no tienen esa imagen o tienen esa contención para sus empleados. Como, a ver, en un momento ser empleado de IPF era un orgullo y después tuvimos un montón de IPFianos rogando para cobrar lo que correspondía. Digo, ¿por Y qué no, se dan los esas cosas? chicos hoy, que también me parece que están 2 años acá, 3 allá, que la Sí. vida ha Hay mutado. una situación distinta, ¿no? Es eso. Ah, bien. A ver, hay toda una nueva generación o unas nuevas generaciones Ajá. que hoy no adhieren a permanecer toda la vida en un mismo lugar. Y no Entonces sufren es los muy cambios. difícil generar un sentimiento de pertenencia in eternum o para toda la vida. Ya no se casan para toda la vida. Entonces el amor dura hasta que dure y con la organización va a durar hasta que Con el estemos trabajo pasa lo bien. mismo. Cuando vi un mejor trabajo, una nueva oportunidad y mucho más en este país, donde no tenemos certidumbre y donde no podemos programar. O sea, no podemos proyectarnos a largo plazo. Todo es a corto y con suerte a mediano plazo, porque no sabemos qué va a suceder. Entonces eso no permite también generar un sentimiento de pertenencia. ¿Cómo hacer para...? Pienso, un poco lo preguntaba Coco más temprano recién, en esto de profesiones por ahí que necesitan mucha concentración y que de verdad la vida y la muerte se juega allí, o no sé, pienso en un piloto, pienso en, digo, sin desmerecer ninguna profesión, pero no es lo mismo por ahí alguien que administra frente a una computadora y que por ahí los riesgos son mínimos, a alguien que realmente tiene que operar, hay una vida del otro lado y se siente cansado, abatido, O el manejo agotado. de maquinaria pesada. Claro, ¿no? digo, hay Mucha profesiones gente que de la son industria. límites, ¿no? Buscar actividades que de alguna u otra manera permiten un despeje y una distensión. Muchas veces dicen, bueno, tenés que desestresarte, anda a hacer actividad física. Sí. Pero por ahí para esa persona no es algo que lo desestrese. Claro. Es un deber Por- hacer. Es Claro. un deber, exacto. Pasa a ser otro deber. Sí, o hacen una claro. actividad física donde están compitiendo o exigiéndose tanto como en el área del trabajo. Deja de ser desestresante. Entonces, cada persona tiene que hacerse un replanteo de qué realmente lo relaja, lo distiende y le permite encontrar un equilibrio entre tanta tensión o concentración y una distensión. Claro, claro. Y por ahí están esos espacios. Ani lo consultó Sí. recién, pero por ahí uno no quiere o no tiene ganas. ¿No? Los espacios o los momentos están, pero a Llegás muchas muy personas cansado, llegas quizá, de cansado, todo, de la- ¿no? De o sea, las estás abatido obligaciones. y preferís tirarte en un sillón a ver una serie o a no pensar mucho a salir a hacer la Pero por actividad eso eso física. también es una distensión. No tiene que ser la actividad física en sí. Y hay distintos tipos de actividad física. También puede ser la meditación, el yoga, otro tipo de actividades. Una sana alimentación, hacer es lo que antes llamábamos manualidades, o sea, hacer distintas actividades recreativas, el sentarse con amigos a conversar, también es una cuestión que distiende. Darnos el Totalmente, sí. tiempo. a Y veces es cuesta. un sostén
muy importante a la hora de atravesar situaciones críticas. Quienes tienen el sostén de la familia, de los amigos o de cierto entorno, hace que las situaciones se atraviesen desde otro lugar y con mayor salud. Claro. Vivi, muchísimas gracias. Gracias Un a gusto siempre ustedes. charlar con vos. Gracias, Un Vivi, como placer. siempre. Buena semana de la dulzura. Igualmente. Vamos a ponerle dulzura. Acá Sí, vamos a comer aprovechen. toda la semana Sí. rico dulce. Te invitamos, así que quédate. Ya empezamos, mira, con un dulce a la mañana. Sí, Gracias. muchas gracias.